En esta etapa vamos a desarrollar el segundo objetivo de cartografía de suelos. Para ello vamos a recordar y aplicar conceptos de taxonomía de suelos para identificar limitantes para la producción agropecuaria. Este objetivo lo subdividiremos en tres partes, donde una primera parte será la clasificación taxonómica, recordando los órdenes de suelo en la provincia de Córdoba, los epipedones e hipopedones que los pueden formar. En una segunda parte veremos los regímenes de humedad del suelo y los perfiles típicos, y finalizaremos con una tercera parte con la resolución de los ejercicios de la guía de trabajos prácticos que constan en el análisis de series de suelo. Para ello vamos a necesitar básicamente en esta etapa la clave taxonómica resumida para los suelos de la provincia de Córdoba. Esta se encuentra en la guía de ejercicios en la página 46 de ahí en adelante. Les pido que lo tengan a mano, así como hayan repasado o repasen los conceptos de edafología, de lo que son perfiles a nivel genético, factores formadores, y lo que hace al sistema de taxonomía de suelos de la Soil Taxonomy. En la provincia de Córdoba hay 4 órdenes de suelos predominantes. Los molisoles, que abarcan el mayor porcentaje de superficie, que está aquí de color verde. Los entisoles, que se encuentran en las zonas de las sierras o las texturas arenosas del suroeste. Los aridisoles, están con amarillo al oeste de la provincia. Y los alfisoles, relacionados con bajos inundables, salinos o sódicos, que se encuentran en color rosado. Ustedes deberán relacionar estos órdenes de suelo con los ambientes geomorfológicos. Recordemos que se habló en el primer video que tanto el relieve como el clima son 2 de los factores geoformadores de suelo, es decir, que definen genéticamente los perfiles encontrados en la actualidad. Dentro de los órdenes de suelo de la provincia de Córdoba, decíamos que los 4 principales son molisol, entisol, alfisol y aridisol. En este momento, o en esta etapa, nos vamos a concentrar en los que se encuentren desde las sierras hacia el este, es decir, molisoles, entisoles y alfisoles. Dentro de los molisoles, son caracterizados por el régimen de humedad, al igual que los alfisoles. En este caso, este diagrama de tortas les indica qué tipo de régimen hídrico caracteriza a los molisoles en la provincia. Y vemos que el 43% corresponde a austoles, es decir, perfiles que tienen una deficiencia hídrica la mayor parte del año, y en menores proporciones udoles, alboles y acuoles. Estos regímenes hídricos los repetiremos en la segunda parte. Volvamos a la clave taxonómica para poder caracterizar los suelos de la provincia de Córdoba. Los epipedones definen los órdenes de suelo. En este caso, para la provincia de Córdoba, tenemos 2 tipos de epipedones, los mólicos y los óclicos. Si el epipedón es mólico, corresponderá al orden molisol, y si es ócrico, puede corresponder a un entisol si son perfiles de escaso desarrollo o con texturas arenosas predominantes, u ócrico si están asociados, como decíamos, con suelos hidromórficos y alomórficos, es decir, suelos con napa cercana de superficie y con diferentes contenidos de sales o sodio. Estos epipedones predominantes están descritos en la guía de trabajos prácticos, por lo cual no nos vamos a detener, pero sí vamos a hacer algunas aclaraciones. Se considera mólico para suelos profundos, es decir, sin impedimentos para el crecimiento radicular, que deben contener por lo menos 20 centímetros de espesor, siendo para suelos desarrollados sobre roca, es decir, en los valles, por ejemplo, de las sierras, un espesor mínimo de 10 centímetros. Si alguna de esas características no son consideradas o no las tienen, pasan a considerarse epipedones óclicos. Hay que aclarar aquí que el epipedón, decíamos, para los suelos profundos, se consideran los primeros 20 centímetros. En la mayoría de las series está asociado a un solo horizonte genético, pero en este caso, por ejemplo, en la serie de San Francisco,
está asociado a dos horizontes genéticos, el AP y el A12. Por lo tanto, para definir si esa porción del perfil de 0 a 20 es ócrica o esmólica, hay que evaluar las características que se den en estos dos primeros horizontes. Una vez definidas las características superficiales, debemos identificar las subsuperficiales, es decir, los hipopedones o endopedones. Este listado que tienen aquí son los normales o comunes de encontrar en la provincia de Córdoba. Los horizontes subsuperficiales argílicos, cámbico, nátrico, álbico, de transición dúrico o cálcico. De todos los horizontes que se encuentran por debajo de los 20 centímetros, el hipopedón está definido o diagnosticado, si quieren llamarlo, por el horizonte que esté enriquecido en arcillas, si es que este apareciera. Si no llegara a aparecer, sería un horizonte de transición AC, que es el único horizonte de transición que se considera como diagnóstico. Este horizonte subsuperficial es el más marcado o el que presenta más firmemente el efecto de los procesos edafogenéticos. Es decir, como hipopedón nos vamos a concentrar en el horizonte que conserve mayor cantidad de arcillas. Decíamos que la única excepción es el de transición cuando no presenta un horizonte genético B. ¿Cómo se arma finalmente, en base a hipopedones y epipedones, el orden o la taxonomía? La taxonomía consta de una partícula principal y una partícula secundaria. La partícula principal está determinada por el orden de suelo al final de la partícula, el régimen de humedad a continuación y empieza con el hipopedón. En este caso es un hipopedón argílico con régimen údico asociado a un molisol. Y se le agrega un subgrupo que corresponde a una característica particular que indica que este argiudol, es decir, este perfil que tiene arcillas, un buen régimen de humedad y un buen orden de suelos como es el molisol, tiene algún contenido de sodio en alguna parte del perfil, cosa que indica un tipo de limitantes. Para definir el suborden, para los molisoles y alfisoles, ese suborden está determinado por el régimen hídrico del suelo. En el caso de los aridisoles, que no los vamos a ver en este caso, está dado por textura subsuperficial, y para los entisoles puede ser por el contenido de materia orgánica, el contenido de arenas u otra característica particular. Vemos a la derecha un ejemplo de la síntesis de suelos, de series de suelo de la hoja de Rotarán, que está subida en el aula virtual. Acá podemos observar que predominantemente los molisoles abarcan todas o predominan dentro de los suelos de esa zona. Y hay un par de entisoles asociados a la serie el divisadero y los molles. Dentro de estos molisoles, el único régimen de humedad es ústico, es decir, todas estas series de suelo presentan déficit hídrico. Vamos a hacer una salvedad e indicar que los aplustoles les vamos a pedir que puedan identificar la diferencia entre éntico y típico porque son los suelos que predominan en la provincia de Córdoba. Se denomina aplustol éntico a un molisol que tiene poco desarrollo, es decir, está en el límite de ser un entisol. ¿Cómo se conforma este perfil? Con un horizonte superficial A, luego una C y luego un C o C cálcico. Mientras que el aplustol típico, que es un molisol que le falta agua por ser ustol y que es aple, es decir, tiene poco desarrollo, su perfil típico está conformado por un horizonte A, un horizonte B cámbico con arcillas por neoformación, es decir, la cantidad de arcillas del B es superior a la del A, pero en poca cantidad, y después puede seguir con un horizonte de transición BC o un C cálcico. También podemos observar dentro de los subgrupos que hay muchos que son típicos y hay otros que indican algún problema. Por ejemplo, en el caso de los entisoles,
El subgrupo lítico-paralítico quiere decir que está en contacto con roca endurecida o roca que se puede partir. O en el caso del argiostol fluvéntico, está asociado a un argiostol que tiene cercanías o ha sufrido influencias de algún río. Entonces decíamos que los subgrupos, si tienen alguna característica especial, se las colocan, y si no, simplemente es el argiostol típico, por ejemplo, en este caso, o el aprustol típico. Entonces, hasta acá tenemos cómo identificar básicamente la parte final de la partícula principal o de la palabra principal y la parte inicial. Seguidamente repasaremos cómo armar o cómo reconocer los regímenes hídricos y asociarlos a alguna característica particular en el caso que así fuera necesario. Terminamos acá con lo que es clasificación taxonómica y órdenes de suelos en Córdoba, y pasaremos entonces a una segunda etapa donde vamos a ver los regímenes de humedad y los perfiles típicos del suelo.